A 13. Audiencia de Mauri Film en TV, nos encontramos con personas del grupo Hajigawa, acá en Livingston, Izabal, realizando obras sociales. Daremos la palabra a cada uno para que nos puedan ir explicando de qué se trata el proyecto que es en beneficio a la población de Livingston. Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, el proyecto de nuestra organización Hajigawa, que llevamos 13 años al aire en la lucha, es ayudar a la comunidad, ayudar al pueblo, ayudar a todas las organizaciones que nos piden ayuda. Siempre estamos presentes. Hoy se encuentra en Livingston, tengo entendido, regalando bolsones a estudiantes para el ciclo escolar 2025. Sí, ese es el segundo año, porque siempre pensamos en nuestra juventud de para acá. Entonces decidimos hace 2 años, la presidenta y nuestro grupo, de que hiciéramos ese gran evento, y que por cierto el año pasado fue un éxito y veo que este año es más un exitazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la vicepresidenta del... Yo soy la vicepresidenta. Con la presidenta de Hajigawa. Háblenos al respecto sobre el proyecto. Ok, surgió de que como madres sabemos que no es fácil tener 2 o 3 hijos y que cuando empiece la escuela tienen las madres que hacer gastos. Entonces la organización decidió, somos 29 personas y hay compañeras que están allá viendo esto ahora mismo. Hemos luchado haciendo actividades, no hay nada aquí que sea del gobierno. Es de la lucha, de la mano, de la obra de cada una de nosotras, las que están aquí y ahora mismo las que están allá. Y hemos decidido regalar este año a 340 niños. Esa ayuda viene de las 4 actividades que hemos hecho en este año y decidimos hacerlo ahora porque es una fecha de nuestra cultura garífuna. Y también están nuestros jóvenes aquí, entonces cuando ellos están todos juntos, decidimos que también ellos vean, los que vienen de allá, que un poquito que hagamos aquí es grande para los niños. Entonces lo estamos dando con nuestro corazón y le damos gracias a Dios que siempre estamos bendecidas como mujeres, como luchadoras. Y seguimos adelante. Dios primero, el año que viene puede ser que sea un poco mejor. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más del grupo que desee hablar? Muy buenas tardes. Le doy gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima, a nuestros ancestros, por permitirnos estar aquí esta tarde para darle esa ofrenda a nuestros hijos, porque son nuestros hijos también. Entonces aquí estamos, las mujeres Hajigawas, como les dijo mi hermana, tenemos 13 años de estar juntos. Este es mi primer año que estoy participando, porque yo permanezco más aquí en la Buga. Entonces, gracias a mi hermana por decirme, hermana, quédate, porque ya me hubiera ido. Pero aquí estoy presente y nos abrazamos como hermanas. Y les damos gracias a Dios y a usted, Mauricio, por estar aquí presente con nosotros. Y siempre estamos a la orden de las hermanas que vienen a nosotros para darle una ayuda. Llegaron muchas personas a la actividad, ¿alcanzaron los bolsones? ¿Faltaron bolsones? ¿Cómo estaba la situación? Sobraron los bolsones y aquí estamos, era para hacer unas rifas. No, pero ya se fueron los muchachos, como siempre los muchachos son bien inquietos, ¿verdad? Entonces, me imagino que ya hay otras actividades que ellos van a presentarse ahora, pero aquí estamos siempre para los que vienen con nosotros a buscar una ayuda. Gracias. Pero Mauri, para reiterar, esos bolsones no es que se hayan sobrado, le pertenecen a la escuela de la pista. Okay. Como no vinieron, la presidenta Olga Sosa y mi persona, el miércoles 1 Dios nos comprometemos de ir a entregar esos book bags. Bueno, entonces, tremendo esto, ¿no? Esperábamos de que la escuela que no vino tuvo que haberse hecho presente ya que se hizo la convocatoria para esto, pero
Pero bueno, ya lo ha dicho alguien que hoy es un día muy complejo en Livingston, muchas actividades, pero aparte de que hubieron muchas actividades y este gimnasio se llenó, tenía ratos de no verlo así. Y bueno, agradecido con ustedes y creo que el pueblo de Livingston y los niños que estarán formando parte para 2025 lo estarán. ¿Algo más para Mauri Filming TV? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere dar su nombre? Mi nombre es Aura Palacios y es un tremendo labor. Esa sonrisa valió oro de cada niño. Esas madres se fueron contentos con cada bulto, porque cada bultito para cada niño, quizás la madre tiene como 3 o 4 niños. Ya con eso yo creo que esta madre ya está feliz, ya está menos gastos, solo tiene que enfocarse en los uniformes de los niños. Sí, pues cada bolsón de estos llega a valer 150 quetzales. Imagínate. Ya, y si son 4 madres es un buen ahorro, ¿no? Ese es un orgullo y cada sonrisa vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tía. Mi nombre es Maidel alias Mabine. Bueno, ahí estamos entonces, los bolsones, una buena obra acá en Livingston, Izabal. El refrigerio. El refrigerio, Mauri, yo El sé que ya refrigerio. tomaste foto de ellos. Ok. Fue hecho por Marcela Blanco y Marcela Emma Blanco. Blanco. Ajá, para El refrigerio. Entonces, bueno, yo creo que todos los que vinieron, Bueno, el agradecimiento para las personas que hicieron refrigerio, el nombre nuevamente, Emma Blanco y Emma Marcela Blanco y Marcela Blanco. Y nuestra ayudante Domitila Norales. Muchas gracias. Entonces, ahí están los bolsones que sobraron, es para Barrio La Pista, para la escuela en Barrio La Pista. Muchísimas gracias. Desde la parte alta del gimnasio municipal de Livingston, transmitió Elmer Mauricio Enríquez, hoy acompañado con parte de nuestro equipo de trabajo. Hemos tenido muchas ocupaciones, pero estamos agradecidos con Dios por poder cumplir con cada una de ellas. Desde acá nos trasladamos para el Parque Municipal de La Buga, Livingston. Por mi parte, esto ha sido todo por ahora. Nos conectamos desde